Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paul Darmego y pues bienvenidos aquí a este espacio en Pez del Abismo. Quisiera hablar el día de hoy de otra antología que ha llegado a mis manos a principios de este año, gracias al escritor Carlos Enrique Saldívar. Es Última Estación de Ángeles del Papel, una editorial independiente que ha reunido a una serie de autores en este libro, que es un libro que pues me ha gustado, me ha impresionado. Y quiero pasar a dar una opinión general del libro para luego concentrarme en los textos que más me han gustado. Bien, bueno, para empezar, el libro reúne a varios autores, como ya mencioné, todos de nacionalidad peruana, bueno, en su mayoría, y pues que van a dar una especie de muestra variada de literatura. Bien, cuando empiezas a leer el libro no sabes muy bien con qué te vas a encontrar. De acuerdo, la mayoría de nombres no los reconocía de otros sitios, salvo por ejemplo a Carlos Enrique Saldívar, a Michael Jiménez, a Mirza Mendoza, pero de ahí el resto no recuerdo haberlos leído de otro lado, entonces no sabía con qué me iba a encontrar exactamente. A medida que iba leyendo los textos, ya comprendía que el corpus en sí de la antología iba por la temática de reunir valores, ¿no?, locales, ¿no? En este caso, pues, de la capital, si se quiere, o en todo caso de Perú, ¿no? Em, Me hubiese gustado que hubiera habido un prólogo, quizás, que me dé esa introducción de saber a qué me estoy ateniendo, ¿no? A qué estoy entrando. Porque los textos son muy variopintos, es un caleidoscopio bastante extenso, tanto en realismo, tanto hay temas de drama, hay temas bastante esperanzadores, hay temas obsesivos, hay temas fantásticos. Entonces, pues, sentí un poco como que hacia dónde estamos tirando, ¿no? Un prólogo quizás para una segunda edición creo que sería bastante recomendable, ¿no? Para saber a dónde estamos entrando y también pues que permita despertar el apetito, ¿no? Y bien, bueno, salvo este detalle, pues al momento que vas paleando los cuentos, tenemos esta manera de cómo abordar la literatura desde diversos planos. Cada narrador tiene su propia voz, evidentemente, eso se nota. El ritmo narrativo también varía bastante. Quizás hubiese configurado la relación de cuentos de una forma distinta para que se sienta un fluido más, no sé, esto va en la redundancia, es un fluido más fluido, ¿no?, al momento de pasar de cuento a cuento. No siento que hay cuentos que son muy acelerados, siento que hay cuentos que son muy descansados. Entonces, en ese detalle, ¿no? Ahora, yendo por ese lado, me gusta mucho, hay varios autores que han logrado que abordan el tema, o sea, sus temas propios de cada cuento de una forma muy esencial, muy puntual, ¿no? Se siente como, no sé si ustedes han visto cuando un pez martillo, ¿no? Digamos, rodea a su presa, ¿no? Como esta especie de juego de trompo que rodea. Siento que muchos cuentos están rodeando el tema sin salirse por las aristas, no van de frente al grano, de frente a la diana, ¿no? Eso es algo pues que respeto muchísimo al momento de construir cuentos, ¿no? Porque pues es un arte muy esencial como otros tipos de narrativa. Eh, bueno, dicho esto, pues hay cuentos, por ejemplo, como el de Mirza Mendoza, que va a decantarse por el lado, pues, de la casualidad, de la casuística, ¿no? Por momentos se siente eh, como un placebo, por momentos se siente algo más estructurado. Y el tema, pues, de la mochila de emergencia, me gustó el detalle final, ¿no? O sea, supo armarlo bien, se construyó bastante bien, una torre muy interesante. Y, y redondo, pues, ¿no? De ahí hay otros cuentos que van a ir por esa índole, por ejemplo, el de Carlos Enrique Saldívar. Pues es un diálogo que lo sentí como un diálogo contra el espejo, ¿no? Los personajes parecen muy similes, muy iguales, ¿no? Por un momento sentí que estaba en este cuento de Ribeiro del doppelganger, ¿no? O sea, pero que se encuentran, ambas partes se encuentran, porque los diálogos son muy similares, ¿no? Da la impresión de que está hablando el mismo personaje, eh, acercándose poco a poco a un punto en el cual el cuento va a dar un giro bastante brutal hacia lo fantástico, ¿no? Que por un momento no me lo esperé, ¿no? O sea, me esperaba pues que esta sea una incursión de Saldívar en el terreno realista, si se quiere, aunque ya descansando el texto, pues
hay como que ápices, ¿no? Pinceladas de que esto va a dar una vuelta en cualquier momento, ¿no? Y efectivamente eso llega a pasar. Em, para ir cerrando, quisiera hablar de los dos cuentos que me impresionaron. Balicho de Katy Rengifo Saldaña. Es un cuento muy, muy, muy potente. Eh, es un cuento pues que va a hablar acerca de, de la parte chamánica, de la parte espiritual, de la parte mágico-religiosa de la selva. Se sintió muy cercano, se sintió muy fresco el cuento, ¿no? Pero a la vez también con un cariz oscuro, quizás eh, contándote una historia pues que va entre la realidad, la superstición, ¿no? El hecho de aprender o de viajar, ¿no? Tener estos viajes psicotrópicos, qué sé yo. Entonces, es un cuento que se siente anecdótico y por ende se siente más real, ¿no? Porque no da la impresión de ser una construcción ficticia, sino, no sé si experiencias vividas por la autora o recopiladas de otra gente muy cercana a la autora, qué sé yo, o que entiende muy bien esta realidad propia de la selva, pero se siente así, ¿no? Es muy natural en ese sentido. Y creo pues que eso resalta bastante, le da mucha fuerza al texto de Katy. Y el texto que me emocionó, me causó un remesón y a nivel visceral si se quiere, ¿no? Es el de José Ramírez Iláñez, Una tarde gris. Es un cuento de un sujeto que lo ha perdido todo, ¿no? Y bueno, y tiene, o sea, vive en la calle hace 5 años, perdió la familia, el trabajo, todo, ¿no? Entonces está en la miseria y tiene un dinero en la mano, ¿no? Logró hacerse con un poco de plata y lo apuesta a un caballo, ¿no? Que tiene este número cabalístico del 5 que son los años que, que estaba en la calle. El 5 se repite mucho, ¿no? En este momento. Y bueno, y le apuesta al caballo, pues, ¿no? Para como que todas sus esperanzas de poder dar un giro de 180 están ahí. No les voy a contar el final, en todo caso, obviamente, no lo haré. Pero creo que la fuerza que va a tener José Ramírez en este cuento es impresionante. O sea, el tema de su ritmo narrativo, ¿sabes? Cómo golpea, golpea, golpea al lector con sus frases cortas, con ese punto en lugar de coma, o sea, cortando, cortando. Se siente, pues, como eso, como constantes golpes al sentido, ¿no? Y sobre todo por las frases que utiliza al momento de describirlo, ¿no? Y creo que eso es lo más interesante. Podría hablar de este cuento muchísimo más, sinceramente me podría explayar, porque tiene de todo, tiene formas narrativas muy bien ejecutadas, tiene una cadencia muy, muy, muy potente. Eh, uno puede dividir frases con el punto seguido para que se sienta más fuerte, pero ¿qué frases? A veces pues no elegimos las correctas y no se siente el choque, ¿no? Pero aquí este autor consolida las frases exactas y te golpea donde tiene que hacerlo, cuando tiene que hacerlo, ¿no? La angustia del protagonista desde el instante, es más, incluso desde antes de que los caballos partan, ¿no? Hacia la carrera, se siente muy palpable, ¿no? Como una herida abierta ahí, como que el músculo está expuesto, ¿no? Y pica y molesta y duele, ¿no? Y lo vives. Así que definitivamente, pues, el señor José Ramírez, donde quiera que estés, pues, te felicito, no sé quién, para qué, pero te felicito muchísimo. Creo que es el mejor cuento de la antología en todo caso, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, pues agradezco mucho, ¿no? Al autor Carlos Enrique Saldívar por haberme hecho llegar este libro, bien, eh, y haciendo, digamos, una idea, un concepto central, no sé si quiero un resumen de esto, pues me agrada conocer que se están realizando diversas actividades descentralizadas, ¿no? En este caso, Ángeles de Papel es una editorial limeña, pero pues no, o sea, no digamos que va a ir al canon usual, si se quiere, ¿no? La lista de autores mainstream, por así decirlo, sino que está descubriendo nuevas voces, ¿no? Además que realiza una labor de difusión cultural desde Villa El Salvador, lo cual siempre es loable, siempre es respetable. Eh, me agrada, ¿no? Que haya estas diversas tinturas, mixturas, ¿no? Que cada autor
aporte un texto desde su realidad, desde su concepción, desde el tipo de narrativa que hace, ¿no? No necesariamente pues una línea temática de ciencia ficción, todo, ¿no? Sino que esto es algo muy variado, como digo, ¿no? En buen peruano es como un menú de siete colores, ¿no? Eh, y se siente bien, ¿no? Como digo, quizás el orden de los cuentos los hubiese cambiado y un prólogo se hubiese sentido, pues, como digo, ¿no? Un primer bocado muy interesante. Pero está bien definitivamente. Y hay autores aquí que yo recomendaría mucho, ¿no? Incluyendo los dos que he recomendado en estos momentos. Y bueno, eso, sigan apoyando el circuito local. Muchísimas gracias por ver este video reseña. Aquí en la pantalla les estoy dejando algún resumen para que vayan a otro video de los que hago. Y muchas gracias por apoyar el canal. Dejen un like, compartan, por favor suscríbanse, activen la campana. Ya saben, todos esos procesos que nos piden. Y hagamos más comunidad. Muchas gracias. Hasta luego.